tengo aquí una ilustración, a los que lo están viendo en YouTube sin problema, pero a los que están viéndolo en podcast la explico. Es un tipo de granadas, ¿no? Tipos de proyectiles. Que esto es interesante porque, claro, todo el mundo asocia la esférica esta de hierro, ¿no? La bala Fundido, rasa, vamos. Sí. la normal. Yo me acuerdo, y lo vi en un castillo en Francia, en el castillo... Ujú, ay, se me acaba de ir el nombre, se me acaba de ir, se me fue. Que ujú, era un horno calienta bolas de cañón. Era un horno... ujú, No, ya lo vengo... Forlalate, que está ahí ujú, en Bretaña y participó en esta guerra entre Francia y España contra Inglaterra. Había ujú. un horno calienta bolas, que era muy interesante, o bolas rojo, ¿no? Sí, sí, es un hornillo y que era el que en definitiva creaba, o por alguna, dicho de alguna forma, era el que hacía que funcionara lo que se llama la bala roja o bala al rojo. La bala roja lo que hace es coger una bola de cañón, que solían ser de plomo, bueno, de hierro, dependiendo un poco de la época también y de la, de la composición del metal, y lo que hacía era calentarse al rojo vivo y se utilizaba, generalmente lo utilizaban muchísimo en la artillería de costa contra los ataques por el mar. Uh-huh. Se podía utilizar también en un barco, pero era peligrosísima. No, De no, hecho, no no. se aconsejaba casi nunca porque si se te caía al suelo, Sí, adiós sí. barco, o sea, literalmente. De hecho, tengo una foto Entonces, de ese hornillo, de ese horno que dices de batería costera. Es muy interesante, es sí, un horno como de pan, ¿no? Pero a un lado sí, muy parecido. tiene un habitáculo con una pequeña rampa para que bajase la bola al rojo, como un tobogán, ya que bajase la bola caliente y ya se fuesen como una bolera, todas calientitas, para ir metiéndolas una a una en el cañón. Sí. De hecho, había dos formas fundamentalmente de transportarlas. Bueno, había tres realmente. Una es, como tú dices, un tobogán hacia abajo, es decir, el hornillo estaría en la batería más alta o la parte más alta de las baterías y iría cayendo hacia abajo. O había otro tipo que era como una especie de transportín, el horno estaba en la parte más baja y se subía pues tirando de una especie de manivelas o de cuerdas o de lo que fuera y se subía a la parte alta de las baterías. Y luego la tercera, que es un poco la más, la manual, por decirlo de alguna forma, era una especie de pinzas de La herrero, tenaza, sí, sí. pues cogida entre 3 o 4 hombres y transportada a mano hasta el cañón o la batería en cuestión. Claro, No era tan peligrosa, evidentemente, porque, bueno, caía al suelo, lo más que podía ocurrir es que, pues nada, un par de pies. generalmente nada. Sí, sí, dejarte el pie hecho polvo o vamos, o a la brasa, pero no era tan peligrosa. Sin embargo, en los navíos de línea, y es cierto que algunos lo usaron en algunos momentos muy puntuales, era muy peligrosa y de hecho se consideraba hasta mal el hecho de usarla, porque, por ejemplo, en una batalla costera todavía había cierta reticencia de usarla, pero se podía usar. Pero, por ejemplo, en una batalla naval de alta mar, tanto el que lo usaba como el que la recibía estaba muy mal visto, porque se consideraba poco humanitaria, es decir, si el barco se quemaba, se moría toda la duración, literal. O Sí, sea, sí, sí. una bala al rojo, que, por ejemplo, llegara a la Santa Bárbara, explotaba el navío y morían todos. Y, de hecho, ocurrió un par de veces y se consideraba relativamente mal. Estaba... Ya a hablar de los últimos proyectiles, ¿no? Que había los que hablamos, pero también algunos ya muy pintorescos, ¿no? Es decir, algunos que tenían cadenas, tenían cuchillas, ¿no? Sí, bueno, al final cuando pensamos en un proyectil de cañón, ¿no? Todos estamos pensando en lo que se llama la bala rasa, que es el proyectil, vamos, la esfera de hierro o de plomo que hemos visto en las películas, que hemos visto, pues hemos leído o visto alguna ilustración en algún libro, en definitiva. Pero es cierto que no solo existían esas, sino existían otras muy distintas. Por ejemplo, muy típica en España y se utilizó muchísimo, y también otras marinas de Europa, era la palanqueta. La palanqueta estaba formada fundamentalmente, sobre todo la española, ¿no? La palanqueta española, formada por dos balas rasas y en el medio había pues una barra Ujú. de hierro, sin más, ¿no? Y esto lo que hacía era girar sobre sí misma cuando se disparaba y era muy, muy, muy peligrosa porque tenía muchísima tendencia. Bueno, de hecho se dice que una palanqueta en Trafalgar se llevó por delante, creo que decía, a 6 o 7 hombres de Nelson, de un solo disparo. Los pilló en línea y se los llevó uno detrás de otro. Eran peligrosísimas. Y fundamentalmente lo que se utilizaban era para disparar hacia los palos, las vergas, es decir, los travesaños, las velas, y hacían verdaderos destrozos, ¿no? Era lo que se llamaba disparar a desarbolar y eran peligrosísimas. Y luego otro tipo podemos decir, de palanqueta era la bala con cadena, que eran exactamente igual, pero en vez de una barra era una cadena en el medio. Sí. Y lo mismo, iba girando sobre sí misma y eran también muy peligrosas. Pero esas eran dos Y bolas luego, pues completas, bueno, ¿no? Esas eran dos bolas completas. sí, La palaqueta había veces de, que era media, de, ¿no? sí, depende. Por ejemplo, lo que se llama la palanqueta francesa, Ujú. a veces se llama así, son medias, en vez de ser dos bolas de bala rasa,
eran media y media y una barra por el medio. Y esto pasaba también con las con cadena, que era media, media y cadena por el medio. Las españolas, la tendencia era ser dos bolas, vamos, esféricas completas y luego la barra. Sí. Y, por ejemplo, luego las palanquetas inglesas hubo un tipo específico que eran como un cono truncado, ¿no? O sea, era como una especie de bola que luego tenía una parte como cónica truncada y otra, eran como especulares, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces era una bala rasa, a ver si aquí se ve, una bala rasa y luego, pues eso, de forma cónica disminuyendo y luego hacía exactamente la misma jugada y otra bala rasa, que es lo que se llama la palanqueta inglesa muchas veces. Un poco distinta. Al final, la función y la forma de actuar eran exactamente la misma, vamos, funcionaban muy parecidas. Sí. Destruir, desarbolar los barcos enemigos. Sí, desarbolar, fundamentalmente. Si te pillaban lo mismo, si te pillaban también pues a hombres, pues te los decapitaban, en fin, amputaciones, o sea,